Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es jueves de la 24ª semana del tiempo ordinario, Hoy celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 9, versículos 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: «¿Por qué tu maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús los oyó y les dijo: «No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio del día. Como mencioné al principio, hoy celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Bueno, comenzando con estos títulos que van conectados con Mateo. El primero es apóstol porque es Jesús quien llamó a Mateo, y después de llamarlo y formarlo es enviado, que es lo que significa literalmente la palabra apóstol: ser enviado, ser un cierto embajador de aquel quien te envía. Y evangelista porque dice la tradición que Mateo es el autor de este evangelio. ¿Quién era Mateo? Nos dice el Evangelio de que era un publicano o recaudador de impuestos. Y es ahí donde Jesús lo encuentra a la entrada del pueblo, sentado a su mesa cobrando el impuesto que Roma exigía. Roma exigía un impuesto a todos los que pertenecían a los pueblos conquistados. Los ciudadanos romanos no pagaban este impuesto, solo los pueblos conquistados. Así que Mateo es un publicano y en cierta manera trabaja para el imperio romano, el imperio que está oprimiendo políticamente y económicamente al pueblo de Israel, y por tanto los publicanos o recaudadores de impuestos eran vistos como traidores, ¿no? Y eran puestos en el mismo plano que los paganos o gentiles. Jesús mismo, en el Evangelio de Mateo, cuando nos da la enseñanza en torno a aquellos que rechazan ser corregidos, ¿no? Y que si no acepta la reconciliación entre aquellos que se sienten ofendidos, y si después de llevar 2 o 3 testigos tampoco te hace caso, pues presenta el asunto a la comunidad, y si después de llevarlo ante la comunidad también rechaza la corrección, pues entonces trátalo como un publicano o un gentil, o sea, un pagano. Así que los publicanos estaban en el mismo plano de paganos. Así eran vistos por la comunidad judía, que aunque ellos mismos son judíos, pues eran rebajados a ese puesto porque eran vistos como traidores que trabajaban para el imperio romano. Los publicanos tomaban este puesto pagando el impuesto directamente a Roma que Roma esperaba recibir, y después los publicanos iban recogiendo el impuesto durante el año. Aquí lo que está haciendo Mateos en este evangelio, sentado en su mesa de recaudador de impuestos, está
recogiendo lo que ya le pagó a Roma. Y por encima de este impuesto, entonces ellos se cobraban su propio sueldo. Y muchos abusaban de su posición porque sabían que estaban respaldados por el Imperio Romano. Si alguien no pagaba, pues fácilmente los podían acusar ante la autoridad que representaban a Roma, y esto los metía en problemas serios con Roma. Y por eso eran odiados los publicanos. Eran vistos como traidores y que se aprovechaban de la situación, y muchos de ellos eran ricos. Tenemos el caso también de este personaje Zaqueo, que era líder de publicanos y que por tanto pues muy probablemente que recibía un sueldo más alto por ser líder de publicanos, y que también se acerca a Jesús y Jesús lo recibe. Y también le ofrece una fiesta. Y es esto a lo que en el evangelio de ayer escuchamos en Lucas, de que los fariseos y escribas acusan a Jesús de andar en muchas fiestas, en muchas cenas, y que se sienta a comer con publicanos y otros pecadores, ¿no? Y es una acusación que aquí también los fariseos le echan en cara a Jesús, porque es cuando un judío compartía la mesa con otros, pues los hace parte de su círculo íntimo, digamos, de su familia. Y cuando ven a Jesús sentado con publicanos y otros pecadores, están acusando a Jesús de que comparte la mesa, o sea, de que está en comunión, y de que en cierta manera se está contaminando Jesús con lo pecaminoso de los publicanos y otros pecadores. Pero Jesús no lo ve de esta manera, todo lo contrario. Jesús, al acercarse a los publicanos y a otros pecadores, era para influenciarlos con su presencia. No lo opuesto de que Jesús se contaminara con ellos, todo lo contrario, de contaminarlos a ellos con el reino que Dios en él estaba inaugurando. Pero sin embargo, los fariseos no lo ven de esa manera. Los fariseos ni siquiera con el pensamiento podían imaginar de que tuvieran contacto con los publicanos. Y el hecho de que Jesús no solamente entra a la casa de Mateo, un publicano, y se sienta a comer con él y con otros publicanos que vinieron a esa cena, y después otros pecadores, pues todo esto los fariseos lo ven como algo indigno de un rabino, de alguien que se promueve como hijo de Dios, ¿no? Y esto es parte del por qué lo rechazan. Pero Jesús tiene una noción muy diferente de cuál es su misión y el por qué Dios lo ha enviado: para rescatar, para regresar, para hacer regresar a aquellos que están extraviados, que están enfermos. Por enfermedad se entiende aquellos que están alejados por Dios, ¿no? Y Jesús se ve en esta forma de que él ha sido enviado para rescatar, para regresar a aquellos que están alejados de Dios. Y los fariseos no ven su religiosidad simplemente como un club de aquellos escogidos, de aquellos predilectos de Dios, y alejarse de todos aquellos pecadores pues es una condición según como se entienden ellos a sí mismas, ¿eh? Así que Mateo es un hombre odiado por su comunidad, visto como un traidor, y sin embargo Jesús se atreve a llamarlo para que sea parte de sus discípulos, y después para que pase a ser parte del grupo más íntimo en torno a él, de los apóstoles. Y Jesús lo ve y le dice: sígueme. Y de la misma manera que Pedro y Andrés y los otros discípulos dejaron su oficio, particularmente aquellos que son pescadores, dejaron sus redes, dejaron sus barcas y siguieron a Jesús. Igualmente aquí Mateo tiene esa reacción al llamado de Jesús, lo deja todo para seguirlo, y después ofrece una cena. Es una cena, podemos decir, como de celebración de su nueva vocación, ¿no? Y de esta manera invita a sus amigos, a otros recaudadores de impuestos, a otros publicanos, para que se regocijen junto con él. Es decir, soy una nueva persona, he recibido un nuevo llamado, y está dispuesto a dejarlo todo, aún sus posesiones, sus riquezas, por seguir a Jesús, ¿no?
Y Jesús acepta esta invitación de Mateo para entrar no solamente a su casa, sino para sentarse junto con él y con sus amigos. Y es aquí donde entra la intervención de los fariseos que acusan a Jesús de hacer esto, ¿no? Dicen, después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús. O sea, Jesús, al compartir la mesa con ellos, le dice, tú también tienes acceso a Dios, ¿no? Y esto es algo muy interesante, ¿no? ¿Quién no está presente en la mesa del Señor? Porque a veces tenemos esta idea muy selectiva de que solamente aquellos dignos, aquellos escogidos, aquellos selectos pueden estar en la mesa del Señor. Y no es esto como Jesús entiende su misión. La pregunta para nosotros, como que se manifiesta en la acción de Jesús, es ¿quién no está presente en la mesa con nosotros? Y para Jesús, pues los que no están presentes son los publicanos, los pecadores, aquellos que esta idea de que la iglesia, la comunidad, es un club de escogidos, es un club de selectos, lo cual Jesús no participa con esto. Para Jesús el reino es algo inclusivo, no exclusivo. Y hacer una imagen exclusiva del reino implica de que todos son llamados. Quizás no todos responderán, no todos se dejarán sanar, no todos se dejarán ser parte de esta nueva iniciativa de Dios en Jesucristo, pero el llamado está para todos que estén dispuestos a responder al reino ya presente en este hombre Jesús el Nazareno. Así que para Jesús el reino es algo inclusivo, no exclusivo, como parece que es la noción que tienen los fariseos y los publicanos. Jesús se siente seguro con sí mismo para poder compartir la mesa y no pensar de que está ahí para ser contaminado, sino para contaminar él mismo con su experiencia del reino. Él viene a sanar con su presencia misma, él viene a sanar con el compartir de la mesa para decirte, sí, eres un pecador, pero es en la relación, es en el compañerismo, es en la amistad, es en el compartir de la mesa que se te abre una nueva perspectiva para tu vida. ¿Qué dices? ¿Te las juegas? ¿Qué dices? ¿Quieres seguirme? ¿Qué dices? ¿Te interesa, no? Así que Jesús, al compartir la mesa, pone esta nueva propuesta a los amigos de Mateo. Ya Mateo lo ha llamado, Mateo ha respondido. Ahora están los otros pecadores, los otros publicanos, que Jesús dice, estos son los que no están presentes en la mesa, es para quienes yo he venido, para llamarlos, para sanarlos, para incorporarlos al reino que Dios está inaugurando en mí y por medio de mí. Pero los los fariseos no lo ven de esta manera. Y dice el Evangelio, viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? Podemos imaginar que también los discípulos de Jesús que están junto con él en esta cena en casa de Mateo quizás están tan confusos como lo están los fariseos, ¿no? Y quizás es por eso que los fariseos se acercan a los discípulos de Jesús y le hacen esta pregunta. ¿Por qué no se le hicieron directamente a Jesús? Pero Jesús escucha esta pregunta que prácticamente es una acusación que los fariseos hacen a él. Y dicen, ¿por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? Y Jesús escucha la pregunta y les contesta. Jesús oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Y aquí, citando al profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6, dice, yo quiero misericordia y no sacrificios. Vayan y aprendan el significado de esto, le dice Jesús, ¿no? Así que Jesús está ahí para llamar a los que están extraviados, a los que tienen necesidad. Y la gran tristeza es de que los fariseos
se ven como que no tienen necesidad de Dios. Y aún hoy en día, aún en nuestras comunidades, en nuestra iglesia, hay gente que piensa que por su religiosidad, por sus prácticas religiosas, se creen de que ya están autojustificados por sus prácticas religiosas, de que no tienen necesidad de Dios. Y quien en realidad no tiene necesidad de Dios. Ahora, Jesús dice que ha venido a buscar a los que están enfermos, ¿no? Y quizás los que ya son justos, los que están viviendo vidas dignas, no necesitan de Jesús, pero también necesitan de ser parte de esta iniciativa de Dios en Jesucristo, de ser parte del reino, ¿no? Podemos decir de que quizás algunos de los fariseos sí, era gente buena, noble, pero que al rechazar a Jesús estaban rechazando la iniciativa del reino ya presente, ¿no? Y que aunque no tuvieran necesidad de sanación, también tienen necesidad de ser parte de este reino, lo cual muchos de ellos pues simplemente rehusaban o rechazaban a Jesús. Y esto es lo que aún nosotros hoy en día que se nos presenta esta escena, se nos pregunta, ¿no? ¿Y tú dónde te ves? ¿Eres parte de un club exclusivo de autojustificados o eres parte de este reino inclusivo? Y la pregunta, ¿no? ¿Quién aún no está sentado en nuestra mesa? ¿Quién falta? ¿Quién no está? Y es una pregunta seria que tenemos que hacernos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.